Capítulo quinto. Los bienes. Concepto de bien y cosa. Han sido numerosos los estudios del derecho que han tratado de definir y diferenciar los conceptos de cosa y bien, sin que hayan podido ponerse de acuerdo en forma unánime o general, por lo que aquí procuraremos exponer nuestro punto de vista basados en doctrina, diccionario y nuestra ley civil federal vigente. Desde un punto de vista económico, las cosas son bienes cuando le proporcionan una utilidad o le satisfacen una necesidad al hombre. Desde un punto de vista jurídico, las cosas susceptibles a ser reguladas por la ley son consideradas bienes sin tomar en cuenta la utilidad o beneficio que pueden proporcionar. La Ley Civil Federal, en su artículo 747, establece lo siguiente: pueden ser objeto de apropiación todas las cosas que no estén excluidas del comercio. Y en el artículo 749 nos dice: está fuera del comercio por su naturaleza, las cosas que no pueden ser poseídas por algún individuo exclusivamente. Clasificación de los bienes. Se impone, en primer orden, obstacar la clasificación de los bienes muebles e inmuebles. Y para tal efecto, nuestra legislación civil federal, en términos generales, lo define en sus artículos 753 y 754. Son muebles por su naturaleza los cuerpos que pueden trasladarse de un lugar a otro, ya se muevan por sí mismos, ya por efecto de una fuerza exterior. Son bienes muebles por determinación de la ley las obligaciones y los derechos o acciones que tienen por objeto cosas muebles o cantidades exigibles en virtud de acción personal. Por otra parte, son bienes inmuebles aquellos que no pueden ser movidos o trasladados, porque eso alteraría su naturaleza y esencia. Algunos ejemplos por mencionar son el suelo y la construcción, que están adheridos a él. Aquí entendemos que son los terrenos, casas y edificios. Por otro lado tenemos plantas y árboles, que mientras estuvieran unidas a la tierra, todo lo que está unido a un inmueble de una manera fija, serían los manantiales, estanques, corrientes de agua. Luego después tenemos los derechos reales sobre inmuebles, que será el material rodante de los ferrocarriles, líneas telefónicas fijas o telegráficas. Algunos inmuebles, por su naturaleza, considerados inmuebles por su destino, recobran su calidad de muebles al ser separados del inmueble. Otra clasificación son los bienes fungibles y los no fungibles. Son fungibles los que pueden ser reemplazados por otros de la misma especie, calidad y cantidad. Por poner un ejemplo, 1 kilo de azúcar, 1 metro de tela. De hecho, la mayoría de los bienes son susceptibles a ser fungibles. Y son bienes no fungibles aquellos que no pueden ser sustituidos por otros de la misma especie, calidad y cantidad, así como una pintura del Salvador Dalí o una escultura de Miguel Ángel, ya que no pudieran ser reemplazados por otra de la misma calidad. Otra clase de bienes son los consumibles y los no consumibles, siendo los bienes consumibles aquellos que se terminan o extinguen por el primer uso que les hagas. Tal es el caso de alimentos o, por otro ejemplo, los cigarros. Por su parte, son considerados bienes no consumibles aquellos que no se consumen en su primer uso, sino que soportan un uso repetido y prolongado, siendo el caso de la ropa, un televisor, un reloj, muebles, etc. No precisamente quiere decir que estos bienes no se consuman en un sentido estricto, sino que tienen una duración mucho más prolongada. La siguiente clasificación a tratar se refiere a los bienes mostrencos y a los bienes vacantes, siendo los primeros aquellos bienes muebles abandonados y los perdidos, cuyo dueño se ignore. Verbigracia, un reloj extraviado o una res. En el campo sin dueño, pues es conocido o cierto. Los bienes vacantes son los inmuebles que no tienen dueño cierto o conocido, siendo aquí la diferencia con los mostrencos. Es que en estos casos son bienes muebles, como por ejemplo, un ejemplo de los vacantes sería un terreno o una casa abandonada, sin que obviamente el dueño no se sepa. En función a las personas a quien pertenecen los bienes, se clasifican en bienes de dominio público y bienes de dominio privado o también llamados particular. Los primeros son aquellos que pertenecen a la federación, a los estados o municipios, pudiendo ser una plaza o una carretera. Los bienes de dominio privado son los que pertenecen a los particulares, como una casa o un automóvil, cuyo dueño es un ciudadano o en este caso también puede ser un extranjero. Propiedad y sus elementos. La propiedad se define como el derecho de poseer, disfrutar y disponer de un bien. Este derecho se ponía en duda en la antigüedad, ya que solo se tomaba en cuenta al sujeto activo como ejersor de este derecho, y se dejaba de lado a la contraparte pasiva,
a la cual le tocaba respetar el derecho de la persona activa. Al superar esta inconformidad, la literatura nos dice cómo se conforma la propiedad, y es por medio de estas tres facultades: usar, disfrutar y disponer. Esto último significa que por medio de este se puede transmitir el dominio a un tercero por el medio legal pertinente. Hay que aclarar que un propietario puede disponer de su bien o cosa mientras ésta no perjudique a un tercero directamente. La propiedad de un bien se puede obtener por medio de la enajenación, que es que el propietario transmita el dominio a un tercero mediante un contrato que cumpla las demandas del dueño. Otro método sería la herencia. Esta puede ser testamentaria, que es que el autor deja establecido en un testamento a los sucesores de su propiedad. Por el contrario, se le conoce como sucesión legítima a el que un propietario muera sin haber dejado un testamento en el que se indique a sus sucesores, por lo que estos pasan a ser sus familiares más cercanos. En esto, los hijos tienen la prioridad, seguidos de el o la cónyuge del fallecido, y después siguen los padres de este.